Muy buenas tardes, queridos amigos. Es para nosotros un gran placer poder continuar con estas ponencias en este tercer día de nuestra conferencia internacional. El día de hoy tenemos un tema también bastante importante, puesto que, como ya estamos viendo, es indispensable poder considerar no solo todas las áreas de nuestro contexto familiar, sino también a todos los miembros. Mi nombre es Esli Guisada, soy psicóloga de profesión y el tema que tenemos para ustedes en esta ocasión, como dije, es de suma importancia. Así que empecemos. El tema que tenemos el día de hoy es SOS, tengo un adolescente en casa. Bueno, vamos a empezar entonces. Este tiempo de pandemia para cada uno de nosotros ha sido bastante difícil, ¿verdad? A Dios gracias, en lo que va llevando ya esta situación, nos hemos ido adaptando, hemos tratado de acoplarnos a las actividades y a las situaciones, pero aún con ello sigue siendo un poco difícil. Si antes, fuera de pandemia, teníamos dificultad con los chicos en casa, pues me imagino que ahora lo sentimos a flor de piel y más notorio, ¿verdad? Porque estamos 24/7 con ellos dentro del hogar. Y para nosotros puede ser muy frustrante la situación, puesto que no siempre es sencillo poder lidiar con un adolescente. Esta ponencia, este tema, tiene como finalidad poder ayudarnos a aterrizar algunos de los conocimientos que muy posiblemente ya los hemos obtenido por diferentes lecturas, pero que ha sido difícil poder comprender de qué manera ponerlas en práctica. Así que, bueno, vamos a arrancar. Para nosotros este tiempo de pandemia es difícil. Quiero comenzar leyendo un pasaje que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 15. Vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Como podemos ver en este pasaje, no es sencillo para nosotros como padres lidiar, como dije. Y seguramente si tú tienes a tu hijo o a tu hija a tu costado, pues lo estarás mirando y le estarás diciendo, ya ves, tienes que obedecerme. Y sí, efectivamente, como hijos nos corresponde obedecer a nuestros padres y tenerles respeto. Pero, bueno, comprendamos entonces que la situación dentro del sistema familiar es un trabajo mutuo, es un trabajo en equipo. Esconfa trabaja con el enfoque sistémico y lo que dice esta teoría es de que todos los elementos que componen ciertos sistemas se influencian entre ellos. Eso quiere decir que dentro del sistema familiar cada uno de nosotros como miembros nos influenciamos mutuamente. En ese sentido, tanto nuestros comportamientos como hijos van a influenciar en la respuesta de nuestros padres y yo como padre o como madre estaré influenciando también en el comportamiento de mis hijos. Ahora en pandemia para todos nosotros ha sido bastante complicado tener que adaptarnos y muchas veces nos hemos visto en frustraciones tan altas, tan grandes, que sentimos que a los chicos les entra la información por un lado y les sale por el otro, ¿verdad? Y eso genera mucha fricción, no solo en nuestro rol como padres para con nuestros hijos, sino también entre nosotros como cónyuges. ¿Qué hacemos entonces al respecto? ¿De qué manera puedo yo lidiar con esta situación? Pues bien, vamos entonces nosotros a poder entender cuál es esa dificultad. ¿Qué dificultades, qué tipo de situaciones nos toca lidiar con los adolescentes? Pues bueno, algunas de ellas están mencionadas a continuación. Por ejemplo, en la primera tenemos de que los adolescentes nos muestran, nos revelan, nos manifiestan que con ellos no es sencillo tener una adecuada comunicación. Sentimos que la comunicación es ineficiente con los chicos y eso es frustrante para ambas partes. Los chicos sienten que no les entendemos y nosotros sentimos de que lo que le digo simplemente se lo lleva el viento. Otra dificultad que también podemos encontrar es de que las normas no siempre son cumplidas de la manera que nosotros quisiéramos. Es más, posiblemente ni siquiera se cumplen. Y esto otra vez genera mucha fricción y discusión entre los padres. Es notorio de que el papá se va a frustrar porque de repente mamá no pudo generar esa obediencia por parte de los chicos y mamá también le refutará lo mismo a papá, que él como cabeza del hogar pues tendría que hacerlas cumplir. Y no siempre logramos identificar por qué es que los chicos no obedecen ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta.
Otra dificultad también muy usual es de que sentimos de que hemos ido perdiendo la autoridad en el tiempo. Los chicos nos doblan la talla y eso genera de que a veces ellos se sientan con ciertos privilegios de los que todavía no les corresponden. Y es difícil para nosotros como padres poder sostener o colocar ciertos límites para que ellos comprendan que deben aprender a sujetarse. Por último, entre muchas otras situaciones, mencionando solo alguna de ellas, vemos de que la participación en casa no es activa por parte de los chicos. Ellos simplemente hacen sus actividades, viven su día a día, hacen las cosas como ellos creen conveniente y simplemente cada uno está por su lado, cada uno está en su cuarto, en su propio mundo. Y ahí notamos de que no hay esa cercanía entre nosotros como familia. Quiero utilizar una metáfora para poder analizar esta parte. Así que, a continuación, vemos nosotros este iceberg. Todos conocemos a un iceberg. Bueno, de repente no lo hemos visto, pero todos hemos visto Titanic, así que sí tenemos una idea de en qué consiste. Un iceberg es un componente de hielo que flota en el océano, ¿correcto? Del cual solo nosotros observamos el 11% que está en la parte de la superficie. Pero el porcentaje restante que está en la parte inferior compone el 89%. Y eso quiere decir de que más de la mitad, ¿no? Más de los 3/4 de la proporción del iceberg no es visible, no es notorio. Quiero que mantengamos entonces esta imagen en nuestra mente y ahora analicémosla desde una perspectiva diferente. Si la parte superficial es lo único que yo noto, en casa también lo único que yo veo son los síntomas de la circunstancia, de una situación. Lo que he mencionado hace unos momentos con respecto a algunas dificultades como que no hay cohesión, no hay actividad familiar, no hay obediencia, implican los síntomas, implica, por hacer alguna comparación, un 11% de lo que es visible. Pero entonces el porcentaje restante que está en la parte interna es lo que nosotros denominamos el verdadero problema. Aquello que no es notorio, que no es visible, pero existe y alimenta o está influenciando en gran magnitud a los síntomas, a los comportamientos que nosotros en la parte superficial estamos observando. Eso quiere decir entonces que dentro de lo que hemos mencionado, necesitamos identificar y aprender a identificar cuáles son las verdaderas dificultades. Entonces viene justamente a nosotros esa pregunta. Si ya entendí de que lo que yo he observado solo son una parte de las dificultades, entonces, ¿cuáles son las verdaderas dificultades que yo tengo que lidiar con un adolescente? Pues bien, por mencionar algunas de ellas, como dije, lo que nosotros anteriormente habríamos estado componiendo o entendiendo, como una dificultad en cuanto a la comunicación, una comunicación ineficiente, pues estaríamos comprendiéndola que en realidad hay una falta de involucración. ¿Qué quiere decir esto? Una falta de involucración implica de que nosotros como padres no estamos aprendiendo a ingresar al mundo de nuestros hijos, a su universo, a sus actividades y viceversa. El hecho de que ellos se hayan acostumbrado a tener sus propios tiempos, sus propias actividades y estar fuera de casa con los amigos, ha generado que nosotros tampoco los estemos involucrando en nuestras actividades, en nuestras experiencias. Entonces, literalmente no nos conocemos. Hemos empezado a crecer, los chicos han empezado a crecer y han dejado de entender y conocer quién es papá, quién es mamá, porque no somos los mismos de cuando ellos eran niños. Otra dificultad es de que lo que nosotros entendíamos como la situación de que las normas no son aprendidas, no son ejecutadas y por lo tanto tampoco son eficientes al momento de cumplirse, en realidad se comprende como una falta de congruencia. Como papás, ya sabemos que debemos dar el ejemplo previo, ¿verdad? Debemos mostrar a los chicos la manera en cómo se deben realizar ciertas cosas. Muchas veces damos por sentado que porque ellos ya están más grandes y mi hijo de repente hasta tiene una voz más gruesa que la mía o mi hija parece ser muchísimo más despierta, más hábil en ciertas cosas, doy por sentado que en consecuencia deberían saber solucionar ciertos problemas o ejecutar ciertas responsabilidades, porque ya están grandes, deberían saberlo. Eso es lo que viene a nuestra mente.
pero no nos damos cuenta que no los estamos entrenando al respecto, enseñándoles paso a paso. Suponemos que porque ya no son niños deberían aprender a hacer las cosas solos, y eso es un error muy grande. La siguiente dificultad que nosotros entendíamos como que ya hemos ido perdiendo la autoridad, en realidad comprendemos que es que hay una falta de confianza. Decía hace un momento de que nuestras actividades nos obligan a que cada uno de nosotros esté por su propio mundo, por sus propias actividades, en sus propias áreas. Y en el tiempo vamos desconociéndonos. Ese desconocimiento genera desconfianza. Yo no voy a depositar en alguien confianza en quien no conozco. Si yo voy a hacer una compra en el mercado y viene X persona que nunca he visto en mi vida y me dice, señora, yo le cuido las bolsas, ¿le dejaré con todas mis bolsas? No, ¿verdad? O si de repente estoy en el paradero y viene alguien y me dice, uy, mire, me olvidé tal objeto en mi casa, por favor, cuide a mi bebé. Y se va. ¿Confiaré yo en esa persona? Obviamente estoy dando ejemplos muy extraordinarios, pero quiero que entendamos que la falta de cercanía entre nosotros genera de que los chicos, al no conocernos, al no confiar en nosotros, entonces no estén a disposición de querer someterse, de querer obedecer. Ellos van a aprender a colocar un muro, ya sea para estar a la defensiva, o van a tener un comportamiento muy hostil, muy agresivo, muy rebelde, porque sienten que lo que estamos haciendo es imponerles y no estamos tratando de llegar a ellos. Eso es lo que ellos observan, por eso no se someten. La dificultad que entendíamos como una falta de participación activa por parte de los chicos en el hogar, en realidad es la falta de unidad, que como notarán, justamente viene en hilación de lo que estamos observando en estos puntos. Al no haber unidad, cada uno de los miembros del hogar simplemente dan por sentado que cada quien baila con su propio pañuelo y que por lo tanto pueden hacer sus propias actividades, y esa es su única responsabilidad. Al momento de decirles a los chicos, no te preocupes, solo quiero que me saques 20 y yo me encargo de todo lo demás, incluyendo arreglar tu cama, limpiar tus zapatos, limpiar tu cuarto, ordenarlo, lavarte la ropa, prepararte para cocinar, para tu desayuno, para tu cena. Poco más le digo que lo baño, con tal de que se centre en los estudios, genera la idea en los chicos de que entonces ellos no necesitan esforzarse y no necesitan cumplir con ninguna otra actividad adicional porque no es su responsabilidad. Y les enseñamos de manera errada. Y cuando ya están grandes queremos que cumplan. Eso es una incongruencia. Por eso los chicos entran en confusión. Antes no me pedían que arregle mi cama y ahora sí me exigen y todos los días. ¿Pero para qué? Si a las finales me voy a dormir y lo voy a volver a desordenar. Esa es la lógica de los chicos y como te darás cuenta, están en su razón de cierta forma. ¿Verdad? Gran parte, repito, de la dificultad es porque no siempre hemos identificado de qué manera llegar. Bueno, siendo así, entonces viene una pregunta esencial a nuestra mente. ¿Qué hice mal? Cuando empezamos a notar que nuestros hijos van teniendo comportamientos rebeldes, hostiles, de falta de respeto, de que no hay sumisión a la autoridad, no hay sujeción a nuestra autoridad, a nuestras órdenes, entonces nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál ha sido el error que yo he cometido y de qué manera entonces puedo ahora yo tratar de enmendarlo, tratar de solucionarlo? ¿Hay alguna forma en que yo realmente pueda solucionar? Y ahí empezamos a identificar que vienen a nuestra mente diferentes razones. Entre ellas, por ejemplo, podemos pensar de que como yo no fui lo suficientemente firme con ellos, entonces por eso es de que ahora se me están subiendo. Les di la mano y ahora se me suben a la cabeza. Pienso de que debía haberlos castigado, corregido más seguido y debía haberles enseñado a obedecer y mostrarles quién manda en la casa. Otro usual pensamiento que también llega, o inclusive que nuestras familias o más cercanos nos dicen, ¿no? Debiste haber sido demasiado duro con él y por eso ahora no quiere acercarse a ti, no quiere escucharte, no quiere buscar tu consejo. Entonces pensamos en que nos faltó ser más cariñosos o debimos haber sido un poco más flexibles. Nos tratamos de colocar de un extremo a otro, tratando de equilibrar las cosas, pero estamos únicamente manteniendo el desequilibrio y la confusión. Otro pensamiento es de que
pensamos de que no les hemos enseñado a valorar el esfuerzo, nuestro esfuerzo. Este punto lo he escuchado mucho en papitos, que mencionan de que ellos debieron haberles enseñado a saber perder, a entender de que el esfuerzo a veces no da un buen resultado y eso no es malo. Y que por otro lado, debimos haberles enseñado a ganarse los privilegios, a hacer un esfuerzo para ganarse los privilegios. Este no es un punto errado, todos ellos hasta el momento son pensamientos que sí, efectivamente, los comprendemos teóricamente, pero es difícil luego tratar de conectarlos y aterrizarlos a nuestra realidad. También pensamos de que no les dimos el tiempo suficiente, de que, bueno, nos centramos en muchas responsabilidades, en el trabajo, en las actividades, y lo único que fuimos generando fue de que ellos se fueron alejando. Y como dije, ya no nos conocemos. Y eso nos preocupa, debimos haber generado de repente tiempos de calidad, pero ahora me cuesta sentarme con ellos a tener juegos de mesa o a ver una película con los chicos, a conversar de su día a día, a saber siquiera cómo se llaman sus amigos, sus mejores amigos. Y esto, al pensar en todos estos puntos, nos genera entonces la siguiente consigna: el culparme, el sentirme culpable porque cometí demasiados errores y ahora ya es muy tarde. Muchos chicos eso es lo que le dicen a sus papás, a sus mamás. Ahora sí quieres venir conmigo, ahora sí quieres conversar, ahora sí quieres jugar, pero ya es demasiado tarde, ya no quiero, ya no me interesa. Y voy acumulando ese sentimiento de culpa que lo único que genera es sentirme más frustrado al respecto. Y esta acumulación de frustraciones me bloquea. No me permite llegar entonces a poder identificar cuál es la solución. Y entonces yo entro a una disyuntiva, porque voy a empezar a pensar, a creer que debo tirar la toalla. Ya no puedo lidiar con ellos. Ya no sé qué hacer, ya están grandes, ya van a cumplir 18 años, no sé qué hacer. Creo que esto ya no tiene remedio. O nos vamos al extremo opuesto y pensamos de que siendo más imponentes con ellos, más impositivos, más duros, de repente me vayan a escuchar. Porque aún no es tarde para dar a respetar mi autoridad. Y a veces nos vamos al otro extremo. Como dije, corremos de un polo hacia el otro, pensando que de alguna manera vamos a tratar de estabilizar las cosas. Pero generamos otro tipo de dificultades adicionales. Y eso para nosotros es complicado. En ese sentido, entonces viene la notoria y lógica pregunta. ¿Y entonces ahora qué hago? ¿De qué manera yo puedo solucionar estas situaciones? Si yéndome a los extremos no ha sido una opción, si tratando de ser más impositivo no ha funcionado, o porque entiendo que no debo rendirme, que debo seguir luchando y tratar de identificar de qué manera trabajar con los chicos, ¿qué hago ahora? ¿De qué forma entonces yo puedo acceder con los chicos? Pues bueno, vamos a ver entonces que nosotros debemos recordar que hay dos etapas importantes para poder generar aprendizaje en los chicos y en consecuencia poder trabajar en los cambios que ameritan. Puedo todavía realizar ciertas modificaciones de ciertos comportamientos. La primera etapa que nosotros tenemos justamente es en la infancia. Y eso lo sabemos todos. Inclusive hemos visto comerciales de televisión que dicen que entre los 3 y 5 años de edad el cerebro es como una esponjita y absorbe toda la información. Entonces yo digo, sí, está bien, perfecto. Ahí es buen momento para que yo les dé el ejemplo, para poderles brindar el afecto que ellos necesitan y que en consecuencia entonces debo aprender a corregirlos de la manera que corresponde ahí. Pero nos olvidamos de la segunda parte, la segunda etapa que también es importante y es el de la adolescencia. Nos olvidamos de todos los puntos anteriores y me enfoco únicamente en que debo entonces establecer límites con ellos, debo orientarlos de cierta manera y debo enseñarles a tomar decisiones. Pero lo doy por sentado. Como dije, pienso que porque ya está grande y porque quiere tomarse los privilegios que desee, entonces que vea cómo se las arregla. Que vea cómo la vida le va a enseñar a golpes y a tirones. He visto casos de papitos que en el otro extremo dicen, no, pobrecito mijito, pobrecita mijita, yo me voy a seguir encargando. Y tratan de mantener todavía la primera parte que se ejecuta usualmente en la niñez.
¿no? Siguen siendo demasiado afectuosos y no está mal el afecto, pero lo son en extremo, al punto de ser muy consentidores y permisivos. En realidad debe trabajarse de la mano con estos 6 puntos en total. Yo debo seguir siendo de ejemplo para ellos, para los adolescentes, yo debo seguir brindándoles el afecto que ellos necesitan, debo seguir corrigiéndolos y de la mano puedo y debo establecer los límites para que ellos comprendan la manera saludable en cómo deben proceder y comportarse. Brindarles una guía que implica periodos y momentos de comunicación, de sentarme a conversar con ellos, pero ellos no me van a contar sus dificultades o sus dudas si no confían en mí. Y yo no me voy a ganar su confianza si no me doy el tiempo para acercarme. Si cada vez que ellos vienen y me dicen, mamá, ¿qué haces? Los chicos no van al grano, ellos van bordeando primero, ¿no? Palpando por dónde ingresar. Ay, hijita, estoy ocupada, estoy cocinando, ¿qué quieres? No, ya, no, nada, ya, después te cuento. Ay, ya, hijita, ya, después hablamos. Y me olvidé. Pasaron 3 días, nunca me acordé. Estas situaciones generan dificultad. Y por último, la toma de decisiones, que efectivamente es muy importante, como repito, implica un entrenamiento previo. No puedo dar por sentado las cosas. Casi siempre pensamos y suponemos, como dije, que ellos ya deberían saber. Como le repetí 50,000 veces que debe arreglar su cama, yo intuyo o imagino, doy por sentado, que él sabe cómo arreglar su cama. El hecho que yo le diga qué es lo que debe hacer, no necesariamente indica que le estoy dando las instrucciones de cómo debe hacerlo. Yo le puedo decir, ayúdame a arreglar la mesa. Y yo digo, bueno, él todos los días se sienta a comer en la mesa, así que se supone que él ya ha visto qué cosas se usa en la mesa. Eso es dar por sentado. Uno puede decir, pero ya pues tiene 15 años viendo cómo se arregla la mesa. Sí, pero él no lo ha hecho. Y a decir verdad, nadie se sienta en la mesa a mirar, a ver qué cosa han puesto, a ver cuántos tenedores, quién come con tenedor, quién come con cuchara. Nadie se sienta con esa mentalidad. Nos sentamos, agarramos, comemos, muchas gracias mamá, muy rico, chao. Si comí con cuchara, con tenedor, si me pusieron cuchillo o no, no me di cuenta. Mi mamá me dirá, hay que limpiar la cocina. Yo diré, bueno, quiere que limpie, le echo agua a la cocina y empiezo a trapear todo. Mi lógica de adolescente va a decir, limpiar necesita agua y trapo. Pero yo diré, no, así se malogra. Tienes que sacar las hornillas, las rejillas, tienes que limpiar cada uno de estos puntos, tienes que usar este producto con este otro, pero este antes, después de este. Una como mujer, porque ya lo he hecho antes, entiendo de cómo se realiza, pero no puedo dar por sentado que los chicos lo sepan. Eso es un entrenamiento. Cuando yo le voy enseñando etapa por etapa la manera en cómo debe ir desarrollándolo, en cómo debe ir ejecutando. Estos puntos que acabamos de observar entonces son importantes. Entonces, ¿cómo debo actuar con un adolescente? ¿De qué manera debo yo entonces trabajar con ellos? ¿De qué manera interactúo? Si ya me di cuenta, ya entendí que gran parte de mi responsabilidad está en que yo sea de ejemplo, en que sea yo quien les entrene, en que yo sea congruente con las cosas que les ordeno. Pues bien, aquí hay algunos puntos que quiero compartir contigo y podamos analizarlos. Por decirlo de una manera, estos vendrían a ser ciertas conclusiones a las que debemos llegar. Generalizaciones que te van a ayudar a comprender y diferenciar los comportamientos que debes tener con tus adolescentes. En pantalla podrás observar de forma completa justamente este grafilado, ¿no? esta escalera de trabajos. En el primer grafilado, en la primera grada, podríamos decir, nos recuerda de que nuestros hijos no son de nuestra propiedad. En unos minutos vamos a leer el pasaje de cada uno de estos puntos, no te preocupes. En segunda instancia, entonces nos recuerda de que no deben ser descuidados. Siguiente, no deben ser provocados. Y por último, nuestros hijos no deben ser deshonrados.
Vamos a ver los pasajes que están a continuación de cada uno de estos puntos. En el primer punto, donde nos recuerda que nuestros hijos no son de nuestra propiedad, leeremos el siguiente pasaje que está en el libro de Salmos. Observamos entonces en pantalla completa este punto. El libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3, nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bien, herencia. ¿Qué implica una herencia? Bueno, todos nosotros hemos tenido abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Y han ido colocando o dando ciertos objetos, terrenos, propiedades de repente a los hijos de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me casé, mi mamá me regaló un plato, ¿no?, que era de su bisabuela, que se lo regaló a su mamá y ella me lo regalaba ahora a mí. Esta, por ejemplo, para mí es una herencia. Pregunto, ¿ese plato me pertenecía anteriormente? No, no era mío. Pero cuando me es delegado, me es otorgado, se convierte ahora en un objeto de valor que yo debo aprender a cuidar y proteger porque no es mío. Yo no lo compré. Con ese plato yo no puedo decir, uy, bueno, si se rompe no importa, total, me compro otro, a las finales yo me lo compré. Cuando es algo que no te pertenece, curiosamente te llama a tener más cuidado al respecto con ello. Otro ejemplo, y más notorio aún, es los niños en el colegio. Las mises, las maestras, las docentes, con los niños en el salón, van a ser un poco más cuidadosas, van a ser más pacientes que muy posiblemente sus propios hijos o familiares en su casa. Y esto porque entiendo de que no es algo mío, no me pertenece. Por lo tanto, debo cuidarlo con aún más cuidado, valga la redundancia, y más valor. En el segundo degradé, nosotros observábamos, ¿verdad?, que no debemos ser descuidados con nuestros hijos. El pasaje que se menciona entonces a continuación está en el libro de Proverbios, versículo 22, que lo leeremos a continuación. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este pasaje entonces nos recuerda, y repito nuevamente, que los chicos no deben ser descuidados. ¿Qué implica no ser descuidado? Pues bueno, es como una planta. Una planta tú no la puedes dejar ahí en la maceta y bueno, sabrá cómo se las arregla. Tú la riegas, la podas, estás observando que tenga la suficiente tierra necesaria, el abono, de repente la tienes que trasplantar, cambiar de una maceta a otra, si le da la luz correcta o no, si es de luz, si es de sombra, estás a su cuidado. ¿Qué implica cuidar entonces? Estar atento de cuáles son los indicadores que me va manifestando. Segundo, conocerle. Como yo sé qué tipo de planta es, sé cuáles son las cosas que necesitan. Cuando tú te compras una planta, por ejemplo, yo tengo una orquídea aquí atrás, me pongo a averiguar qué necesitan las orquídeas, de qué manera pueden obtener sus nutrientes, en qué momentos deben ser entonces trasplantadas, cambiarles, ¿no?, el espacio donde están, cómo debo cortarlas o podarlas en su momento, conocer el tema de la florización. Todo eso implica un conocimiento. Tú no puedes cuidar algo que no conoces, porque aunque quieras hacerlo, lo vas a hacer mal. Y ojo, con el debido respeto, no estoy diciendo que estemos dando una mala crianza a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que en nuestro esfuerzo de criarlos, necesitamos considerar el poder acercarnos y conocerles, tener esos tiempos de cercanía. En el siguiente punto, nosotros recordábamos que debemos recordar que nuestros hijos no deben ser provocados, y el pasaje que justamente nos indica aquí está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, que lo podremos leer aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
He visto algunos papitos, algunas mamitas, que este pasaje lo han entendido de manera muy literal, pero muy exclusiva, es decir, descuidando un poco el contexto donde se encuentra. El pasaje no nos dice que como yo no debo provocarlos a ira, entonces debo estar muy atenta a que no estén renegando y no decirles nada que los haga renegar. ¿No? Si yo le digo, apaga la tele. Ay, mamá, pero un ratito más, todavía no termina. Uy, ya está renegando. Uy, ya, hijito, ya. Cuando termina, apagas, ya. Tienes que avanzar tus actividades. Y le dejo. No vas a ir al cumpleaños. Ay, ¿por qué? Qué injusta, qué mala. Se va molesto a su cuarto, me tira a la puerta de la habitación y yo me siento culpable. Uy, está renegando, está molesto. Me siento mal conmigo. Me duele que mi hijo esté molesto conmigo. Pero no solo eso, sino que pienso que le estoy haciendo un daño y por lo tanto cedo. La palabra no se refiere a eso. Inclusive he escuchado a muchas familias sustentar o basarse en este consejo de que a los chicos no deberías decirles no. Y por eso les dicen sí a todo. El consejo psicológico y lo que dice también aquí la palabra no implica de que debes evitar ciertas cosas, no debes estar provocándolos en el sentido de no enfadarlos en vano o de manera innecesaria. Lo que te está diciendo es que para que los chicos no entren en ira o no se sientan frustrados o tú no te tengas que ver en la necesidad de tener que decirles todo el tiempo no, para que tú evites esto, previamente entonces has debido enseñarles, ayudarles a conocer y poner en práctica los límites y normas. Si los chicos no conocen esto, pues van a estar como carritos chocones, acelerando, acelerando, y cuando se estrellan, recién van a decir, uy, me choqué, ay, ya ves, así no se hace, por eso yo te digo que te quedes tranquilo. Pero quedarme tranquilo no me dice de cuál es la consecuencia de lo que estoy haciendo. No me explica, no me ayuda a entender. Obedéceme, pero ¿con qué finalidad? Yo quiero entender. ¿Y por qué? Porque yo te digo, porque yo lo mando. Bueno, pero ¿por qué? No te pregunto por qué porque quiera molestarte, te pregunto por qué porque quiero entender. Porque entendiendo voy a saber guiarme en función a lo que me enseñes y no voy a tener que estar regresando todas las veces a preguntarte qué debo hacer en cada punto. O hacer las cosas a mi manera y solo cuando me estrelle vendrá el regaño y el resondrón. Hay que anticiparles, debes darles a conocer esa información. Hay muchas ocasiones en que los papitos sacan normas conforme se van dando las situaciones, ¿no? Ya, nueva norma, no comer con el celular en la mesa, ¿no? A partir de la fecha, no se come con celular en la mesa. Después de unos días se quedaron desvelando viendo televisión. A partir de la fecha, no amanecerse viendo televisión. Entonces van sacando normas de manera intempestiva. Y repito, eso confunde y frustra a los chicos porque no están anticipados. Un famoso refrán dice, guerra avisada no mata gente. El tercer escalón de nuestra imagen nos recuerda de que, el último escalón de nuestra imagen nos recuerda de que no deben ser deshonrados. ¿Cómo? ¿Escuché bien? ¿Mi hijo no debe ser deshonrado? Sí, efectivamente, y la palabra nos dice justamente en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? La corona de los ancianos son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Repito, el orgullo de los hijos son sus padres. Un hijo, una hija, anhela sentirse orgulloso, orgullosa de quién es su papá, de quién es su mamá. Leyendo este pasaje entendemos entonces por qué hubo casi toda una generación que rechazaba mucho su origen, su apellido, su cultura, su grupo étnico, porque ellos no se sentían orgullosos de dónde venían, de quiénes eran sus padres. Vemos casos de jóvenes que rechazan su familia porque el padre de repente no es participativo, es muy ausente, o porque la madre parece tener preferencia entre los hermanos. Entonces los chicos dicen, mis papás
actúan mal, yo no quiero ser como ellos y por lo tanto los rechazo. Y al rechazarlos, simplemente me desconozco, me desentiendo y en consecuencia me siento avergonzado de ellos. ¿Tú podrías seguir el ejemplo de alguien de quien te avergüenzas? Es duro lo que estamos hablando en este momento, pero es necesario entenderlo. La palabra nos lo está aclarando. No es únicamente que los hijos deben honrar a los padres, sí, es cierto, pero en Proverbios también nos está recalcando de que como padre, como madre, yo debo ser de orgullo para mis hijos. Y ser de orgullo no implica ganar la millonada, vivir en casa grande, ¿no? Tener un montón de carros, no implica algo material. Hay muchos hijos que sienten orgullo por sus padres porque los sacaron de la pobreza, porque les mostraron esfuerzo, porque les mostraron que sí se puede cambiar no importando la edad. Eso genera orgullo. Y eso alienta a cada hijo de decir, a cada hija de decir, yo quiero ser como él. Yo quiero también esforzarme de la misma manera. Me alienta, me invita, me nace querer valorar su esfuerzo porque me siento orgulloso de ellos, de mis padres. Pesada carga, pero muy necesaria. Porque luego, cuando tus hijos tengan hijos, tus nietos serán tu corona. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cómo la palabra nos enseña constantemente a poder recordar cada uno de estos pasos. Nuevamente los observamos aquí. Primero, recuerda, tus hijos no son tu propiedad, son tu herencia. Dios te los está prestando. Tienes que devolverlo con intereses, con una inversión, con un desarrollo mayor. Segundo, tus hijos no deben ser descuidados. No puedes dejarlos a la deriva. No puedes dar por sentado que ya deben saber las cosas. Necesitan guía, necesitan tiempo. Tú dirías, pero ya están grandes, ¿hasta cuándo voy a ser mamá? Vale la pena. Es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera podrás evitar y cuidar de que ellos no sean provocados de manera innecesaria. Muchos conflictos pueden realmente prevenirse y evitarse por el pequeño detalle de anticipar las cosas, de mantenerlas firmes y de ser constantes y congruentes en ello. Por último, nos recuerda de que los chicos no deben ser deshonrados, ¿verdad? Qué bonita palabra que el Señor nos ha compartido. Entonces, viene ahora a continuación lo siguiente. ¿Cómo puedo mejorar con ellos la relación? Bueno, ya voy entendiendo que tengo la carga, la responsabilidad grande de velar por ellos, de guiarlos, etcétera. Sí, perfecto. Pero entonces, ¿de qué manera yo puedo mejorar con ellos? Aquí en pantalla completa vamos a poder observar la forma de equilibrio. Un equilibrio que debe existir entre la corrección y entre las cosas que hay que reforzar. En corrección casi siempre hemos recordado que yo debo castigar y corregir el comportamiento y que esto debo hacerlo en el momento, ipso facto, porque si no, no funciona la corrección. El niño no siente, el adolescente tampoco va a asociar la conducta o la situación que debe evitarse si es que yo pretendo corregirle después de 3 días, una semana, después de un mes o cuando me entero. Pero en contraparte, lo que casi siempre olvidamos son los puntos a reforzar. Yo debo reforzar al individuo, es decir, cuando yo realice lo que conocemos como los pasos de una crítica constructiva, es lo primero que yo debo hacer, resaltar algo positivo del individuo o de las actividades que está realizando. Si yo de frente entro a su cuarto y le digo, ¿qué? ¿Esto se arregla la cama? Mira este gallinero, qué vergüenza, ¿qué es esto? Así vienen a visitarte tus amigos con las medias colgando del techo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué dirán? ¿Quién es tu mamá? En lugar de eso, yo le diré, a mí me alegra mucho, hijito, que tú te estés esforzando bastante por continuar con tus estudios y mantenerte en buenas notas. Eso a mí me alegra bastante. Me alegra el hecho de que tú seas sociable y que quieras invitar a tus amigos a la casa y que a veces quieras invitarlos a tu cuarto. Me alegra el hecho de que te nazca esforzarte al respecto. Pero, hijito, y ahí recién viene lo que yo quiero corregir.
mira este cuarto, no pueden ingresar aquí. El cuarto habla de ti y tú hablas de mí como madre. Así que por favor, hijito, hay que ponernos a arreglar el cuarto, ordenar. Si gustas, yo te ayudo. Mira, yo a tal hora cuento con tiempo después de almuerzo, antes de que me ayudes a lavar los platos, yo te puedo ayudar. Yo no lo voy a hacer, te voy a ayudar. ¿Deseas? No, mamá, yo me encargo. Bien, perfecto. ¿Quieres que te acompañe mientras lo vas arreglando? Y como que vamos conversando, por ahí le digo, te ayudo a doblar tus camisas y vamos hablando. ¿Qué tal? ¿Y tu amigo quién va a venir hoy día? Ah, Pepe Lucho. Ah, qué bonito. ¿Y qué se cuenta, Pepe Lucho? ¿Cómo está? Qué interesante poder tener una conversación más a profundidad. ¿Qué más debo resaltar entonces yo y reforzar? Los buenos comportamientos. Así como resalto al individuo, ¿no?, a él en sus cualidades, en sus características, también debo hacerlo de las actividades, habilidades que también realiza. Y por último, el aprendizaje. Yo siempre debo estar reforzando cada cosa que se aprende. No es que ya le dije el aprendizaje o ya le resondré, ya entendió cuál es la solución, que se acuerde. No. Cada cierto tiempo seguimos hablando, seguimos conversando al respecto y yo le diré, ¿te acuerdas que conversamos el otro día? ¿Recuerdas cuál fue el aprendizaje? ¿Cómo crees que podemos ahora ponerlo en práctica en nuestra vida? ¿De qué manera crees que esta situación que vimos hace unos días se acopla ahora a la situación que tienes con tu compañero en el colegio? No voy a poder hacer eso si no lo conozco, si no sé cuál es su círculo social, si no ha entrado en confianza conmigo para que podamos hablar de esos temas porque no me di el tiempo adecuado. Vamos notando. Entonces, para el aprendizaje, yo puedo recordar estos pasos de aquí, estos 6 puntos a continuación. El primero de ellos, como podemos observar, nos dice dar el ejemplo. Yo debo darles el ejemplo previo, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Y yo sé que lo conocemos bien. Lo segundo es lo que usualmente olvidamos, ser congruente. Ponerlo en práctica yo también. No es correcto tomar como excusa todo el tiempo de que como estoy muy ocupado o ocupada con el trabajo, entonces alguien más tiene que encargarse de lo que me corresponde. O de lo que por regla, por norma, todos debemos hacer. Si la norma es todos nosotros, cuando acabamos de comer, llevamos nuestro plato al lavadero, todos debemos hacerlo. Uy, estoy ocupado, tengo que entrar a reunión. Bueno, excepcionalmente puede ser, pero no puede ser todas las veces. Ay, amor, muy rico, gracias, chao, se va. Y ella sí tiene que recoger de todo, bueno, de ella, de su esposo, y a sus hijos sí los tiene que obligar. O que de repente mamá diga, bueno, ya vengo, voy a salir con mis amigas, ya nos vemos más tarde, amor, te encargas, y ya, me fui. Y cuando el papá necesita tomarse un tiempo, salir, respirar, airarse, ventilarse, no se puede porque o bien está ocupado en el trabajo o bien tiene que luego encargarse y pasar tiempo con sus hijos. Entonces, deben haber, así como normas, también deben haber privilegios que puedan, ¿no?, ser para todos. Lo siguiente que vemos es aprender a identificar cuál es el aprendizaje, cuál es la moraleja que yo debo rescatar. Eso entonces nos lleva a aprender a analizar cada uno de los errores. No para juzgarlos o condenarlos, sino porque lo que quiero hacer es identificar qué cosas hay que aprender. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a utilizar ciertas preguntas, lo que nosotros decimos preguntas de confrontación. ¿Qué harías al respecto? ¿Y por qué piensas que surgió esta situación? ¿Cómo crees que lo podemos solucionar? Y si tú estuvieses en el lugar de esa persona, ¿cómo lo tomarías? Esas son preguntas de confrontación o preguntas neutrales. No hay un sí, no hay un no impuesto dentro de la pregunta. Simplemente lo que quiero ver y entender es cómo está observando, cómo percibe el contexto. Esto nos va a llevar a comprender de que yo debo brindarles tiempo y vuelvo al ciclo. ¿Notamos entonces con mayor claridad cómo es el trabajo en equipo entre todos nosotros? Yo no puedo esperar que simplemente venga mamá a contarme y reportarme todo lo que pasó en el día. No, yo también debo participar, yo también debo estar ahí al tanto, ¿no? Conversar con mis hijos, acercarme. Como mamá, yo no siempre puedo esperar entonces que sean mis hijos los que se acerquen a su papá. Yo también debo incitarlos, tratar de que se junten. Si veo que papá se está dando el tiempo, pues invitarlos, ¿no? Mira, tu papá está ahí, aprovecha, acércate. No, qué miedo, ¿qué me va a decir? No vas a saber cómo va a responder si no te
entre comillas, arriesgas, ¿no? Trata de conversar con él. Previamente yo ya hablé con mi esposo, ¿no? Ya le dije, mira, nuestro hijito está delicado, está con dudas, ¿no? Sería bueno conversar. No sé qué decirle, no estamos solos, ¿verdad? Contamos con personas especialistas, profesionales que nos pueden orientar. Si ya vi entonces de qué manera puedo entender y proceder al aprendizaje, también podré comprender qué hacer para la corrección. Y aquí hay algunos puntitos más que podemos observar. Vamos a verlo en pantalla completa. Y aquí entonces tú podrás observar que en primera instancia no debes criticar en demasiada frecuencia, ¿ok? Así como no debe haber tampoco demasiadas comparaciones muy seguido. Bien, comparaciones inadecuadas son cuando, por ejemplo, yo le digo, mira Juanito, ¿por qué no actúas como Juanito si Juanito hace bien? Esa es una comparación. Si yo quiero utilizar la experiencia de Juanito para enseñarle a mi hijo, yo le diré, Juanito se está esforzando y Juanito tiene habilidades como también tú las tienes. Tú eres hábil en estas cosas, inténtalo. Así como Juanito lo intenta, también puedes intentarlo tú. Esa sí es una sana comparación, porque estoy tomando como punto de referencia la experiencia de alguien más, sin compararlos a ellos como individuos. En el segundo punto, como notamos, nos indica de que debo tratar en lo posible anticipar las cosas, anticipar las normas y ser claro al respecto. Esto ya lo había comentado, ¿verdad? Guerra avisada no mata gente, por favor recuérdalo. Es más, algo que yo recomiendo a los papitos, y sé que muchos se sonríen y les causa un poco de gracia cuando se los comento, les digo de que pueden colocar ciertas normas como frases interesantes en casa. Así como en el kinder nosotros teníamos el rincón de matemática, el rincón de aseo, el rincón de comunicación, etcétera. También en casa podemos tener, no como rincones, tampoco papelógrafos por todo lado, pero ciertos cuadros, frases, imágenes que nos ayuden a recordar lo que estamos tratando de aprender. En tercer punto tenemos entonces de que nosotros debemos establecer normas realistas. No puedo exigirles demasiado si yo sé que mis hijos tienen dificultad. No cambiar las normas constantemente. Eso también ya lo he mencionado. Si nosotros estamos sacando normas uno tras otro, o digo, no, ahora ya no es así, a partir de la fecha va a ser de esta otra manera. Los cambios de las normas van a ser excepcionales cuando la vivencia de los chicos sea entrando a una etapa diferente. Por ejemplo, la norma de llegar a una hora límite a casa va a modificarse cuando mi hijo o mi hija ingrese a la universidad o ingrese a trabajar. Yo ya no le voy a poder decir 3 de la tarde ya estás en la casa porque está trabajando esa hora o está yendo a la universidad. Entonces le diré, bueno, de acuerdo a tu realidad actual, modificaremos o reajustaremos estos puntos. Pero no puede ser una modificación demasiado constante. Otra de las partes que nosotros debemos considerar, otro de los puntos, es de que no debo castigarlos cuando estoy muy enojado. Debo cuidar, no provocarme. Cuando uno está molesto, no piensa con claridad. Lo que hacemos es descargar nuestro enfado, nuestra ira. Y luego nos estamos arrepintiendo porque le dije algo que no debía haberle dicho, o mi gesto fue muy duro y más que llamar su atención, lo asusté, lo espanté. Y justamente eso es lo que viene en la siguiente. No puedo culpar a los chicos y castigarlos porque sí, ¿no? Debo cumplir con aquellas, entre comillas, amenazas que yo les hago. Si yo le digo, si me sigues desobedeciendo, voy a, no sé, voy a decomisar tu laptop, le decomisaré la laptop. ¿Y cómo hago mi tarea? Ya veremos después cómo nos arreglamos. Pero ya no, porque usted se está amaneciendo. Dicho y hecho. Yo no puedo decir ya una última oportunidad. No. Con los adolescentes debe ser firme. Eso es firmeza, no sacar la correa o gritarles todo lo que puedas. No. Ser firme implica norma que tú das, anticipaciones que tú has dado, ya sea de la corrección o de lo que deben evitar, así como del reforzamiento. Si tú cumples, este es tu premio. Si tú no obedeces, esta es la consecuencia. Se las anticipo. Y dicho y hecho.
Si ellos, por A o B motivo, cumplieron o no con algo, yo me sentaré, conversaré con ellos, analizaré cuál fue la situación y de acuerdo al análisis que hagamos, tomaré una decisión de si le doy benevolencia y una oportunidad adicional o si cumplo con la anticipación que yo le había dado, porque ya se lo dije. Y debo cumplir, porque recuerda, si no ellos no van a confiar, necesitan entender los límites. Ser permisivo confunde, entonces no hay un límite si siempre me van a perdonar. Debo ser congruente. Por último, no es correcto, no es saludable utilizar la culpabilidad como método de disciplina. Yo no puedo pretender de que mi hijo se sienta mal o llevarlo hasta hacerlo sentir mal al límite y luego decirle, ya, por favor, que no vuelva a suceder. Claro que no va a volver a suceder, pero porque lo llené de un sentimiento de culpa que lo va a limitar a tomar acción. En lugar de enseñar y corregir un comportamiento, estoy limitando la posibilidad de que el adolescente aprenda a hacer frente a un conflicto. No estoy corrigiendo, estoy mutilando emocionalmente. Así que es importante recordar estos puntos. Para poder ir terminando entonces, si yo quiero que mis hijos tengan un afecto para conmigo, me amen y tengan, como acabamos de ver en esta imagen, esa cercanía a mi lado, vamos a recordar entonces el pasaje a continuación. La palabra nos dice, como podemos observar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla completa, que dice así. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, a ti como papá, como mamá, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las repetirás. Y como te das cuenta, es en todas las actividades. Yo sé que no siempre hay tiempo. Yo sé que el trabajo nos consume. Yo sé que nuestra paciencia se agota. Yo sé que nuestras fuerzas a veces se acaban. Pero este esfuerzo va a ser inicial, solo al comienzo. Porque si nos esforzamos lo necesario ahora, vamos a evitar llanto para ellos, frustración para nosotros. Vamos a evitar dolor para ellos y enojo para nosotros. Te invito, papito, mamita, a que este tiempo para cada uno sea de bendición en el sentido de comprender que mi responsabilidad como ser el formador de mis hijos implica poder ir aterrizando. Sé que muchas de las cosas que te he comentado ya las habías escuchado. Pero si la situación en tu casa sigue estando como siempre, es porque no las has usado. Y posiblemente no lo has hecho porque no las has comprendido. Espero que con esta ponencia hayas podido entender un poquito más acerca de cómo llegar y lidiar con los chicos. Es difícil, sí, pedimos auxilio definitivamente. Pero, como dije, no es una situación que deba darse ya a la desesperación o a la ira, ¿no? Debemos más bien conocer y comprender de que hay alternativa. Esperamos de que esta ponencia haya sido de agrado para ustedes y si fue así, pues bueno, al finalizar esta ponencia ustedes podrán identificar en los comentarios en esta transmisión un link que, si ustedes gustan, podrán ingresar para que puedan unirse a un grupo de WhatsApp mediante el cual nosotros vamos a estar compartiendo estas diapositivas que acabamos de tener, así como materiales extra. Pases también para que puedan participar de nuestras clases gratuitas de nuestro curso de especialización de psicología juvenil, así como material adicional que pueda ser de tu interés. Mi nombre es Esli Guisada, esperamos de que haya sido de no solo agrado, sino también de fructificación para cada uno de ustedes y les invito a continuar con las ponencias que restan el día de hoy. Así que ha sido un agrado. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.